10 de agosto, día del glorioso martirio de Santa Filomena. Alabado sea Jesucristo. Y poquito a poquito hemos llegado al último capítulo sobre nuestra bien amada Filomena. Una vez repuestos de la audición del anterior capítulo número 4, al que aconsejo escuchar más de una vez para que tomemos conciencia de lo serio y grave que son las cosas de Dios, a las que debemos mostrar siempre grandísimo respeto, veneración y amor. Dijimos entonces, seguimos diciendo y seguiremos diciendo que con Dios no se juega. Vuelvo a reiterar que el contenido del cuarto capítulo sobre Santa Filomena es muy importante tenerlo muy presente para nuestra vida espiritual, pues como comprobasteis trata de cosas muy poco oídas y menos aún en nuestros perversos tiempos. Saquemos la lección, ya que es muy bueno escarmentar en cabeza ajena, pues de no hacerlo así, sería terrible escarmentar en cabeza propia, como vimos en las espantosas historias que allí se narraron. Bueno, después de esta introducción comenzamos este último capítulo en el que vamos a contar muchas cosas, por lo demás muy interesantes. Hemos escuchado muchos milagros obrados por la gran niña santa, la mayoría de ellos grandiosos, y ahora vamos a contar el que pasó a llamarse el mayor milagro de Muñano. De seguro está surgiendo en vuestro interior una pregunta. Si todos los milagros escuchados hasta aquí han sido tan súper extraordinarios, ¿cómo será este que ha pasado a la historia con el nombre de el mayor milagro de Muñano? Sin dilación pasemos a verlo y vivirlo, pues debió ser muy, pero que muy grande. Una de las más célebres heroínas que la Iglesia ha dado al mundo en los tiempos modernos fue sin duda alguna la joven francesa Paulina María Jaricot. Esta noble doncella, que había nacido en Lyon el año 1799, tuvo que vencer muchas dificultades antes de emprender el árido y difícil camino que Dios le señalaba. Era hija única, de padres opulentos, de los cuales heredó fortuna fabulosa. Era su belleza tan singular que la hizo objeto de admiración en la sociedad. Poseía vivo ingenio, alegre espíritu, amén de estar dotada de grandes cualidades personales, y como complemento poseía un corazón lleno de bondad. Sus encantos físicos le atraían las simpatías de cuantos la conocían, siendo por todos muy amada. La sociedad la adoraba, pero a pesar de los placeres mundanos con que ésta le brindaba y el oír constantemente las insustanciales lisonjas de un sinnúmero de aduladores, Paulina se hizo sorda a todos porque estaba destinada para cosas más altas. Dios le señalaba un camino y el mundo le ofrecía otro. Este primer combate fue largo y penoso, pero al fin la gracia triunfó y la victoria fue de Dios. Algún tiempo después, nuestra heroína tuvo que sostener otra lucha muy distinta de la primera. Perdió a su amada madre, joven aún, y casi al mismo tiempo se vio obligada a guardar el lecho, porque una terrible enfermedad parecía iba a destruir su existencia, ya que la consumía de tal modo que en vida parecía un cadáver. Esta prueba, como la primera, fue larga y dolorosa. Pasada esta enfermedad estuvo algún tiempo buena, después se enfermó nuevamente, pasando muchos años a las puertas de la muerte. Tal es la forma en que Dios actúa. Siempre por el sufrimiento nuestro Señor purifica las almas grandes que ha elegido para empresas de gran valor. Era esta joven la que había de dar a la Iglesia 3 de sus más importantes asociaciones.
2 de las cuales se dedican a traer al redil de San Pedro millones de almas abandonadas en el paganismo y en la idolatría. Su primera obra fue la fundación del Rosario Viviente, cuyos frutos son incalculables. A esta siguió la obra de la propagación de la fe, que infundió en poco tiempo nueva vida a las misiones extranjeras, dilatando sus campos más allá de cuanto se esperaba. Por un sencillo sistema, inspiración de la misma Paulina, llegaron fondos de todas partes que ayudaron a los misioneros a obtener resultados nunca soñados. Finalmente, si ella no fue la única fundadora, al menos contribuyó de manera sorprendente al establecimiento de la Santa Infancia, asociación que libra todos los años a innumerables criaturas de los horrores y degradación del paganismo. Sería muy conveniente referir la vida de Paulina no solamente porque es muy interesante, sino porque es ejemplo y lección para las jóvenes que podrían hacer mucho en el mundo si pusieran toda su confianza en Dios. Lástima es que no podamos ocuparnos en este audio de todos sus hermosos rasgos. Solamente haremos mención de aquello que se relacione con Santa Filomena. Y ahora vamos a dejar que la misma Paulina nos narre su terrible enfermedad. Sería imposible describir los sufrimientos que he padecido en los 10 últimos años. No intento dar explicación científica de lo que he sufrido, solo deseo escribir sencillamente lo que sentí y lo que testificaron los médicos que me asistieron. Hasta el mes de marzo de 1835 pude sobrellevar mis dolores de manera que en casa ignoraban cuanto sucedía en mi interior. Después de la revolución la enfermedad se me agravó hasta que poco a poco me afectó al corazón y tan rápidas eran sus palpitaciones que, sin exagerar, puedo decir se podían oír a alguna distancia de mí. En estas ocasiones, las punzadas que experimentaba en mis costados me causaban los sufrimientos de una horrible agonía. La más insignificante emoción bastaba para que afluyese violentamente toda la sangre al corazón, causándome horribles dolores. Respirar era para mí un suplicio, y mi pulso era a veces tan imperceptible que los médicos tuvieron que emplear medidas enérgicas para dar algún calor a mis miembros helados. La dilatación anormal de mi corazón oprimió a los pulmones, siéndome muy fatigosa la respiración. Para evitar mis dolores y toda emoción, tuve de llevar una vida muy tranquila. De lo contrario, hubieran reventado mis venas. En la parte de mi pecho en donde las palpitaciones eran tan violentas, habíase formado poco a poco como una especie de hueco en donde caía cuanto comía o bebía, aumentando así el peligro de asfixia. Los médicos hicieron 2 aberturas en uno de mis costados para suavizar el peligro en que la enfermedad me tenía sumida. Después de esta dolorosa enfermedad, me quedé muy débil, perdiendo todas mis carnes. Me creí próxima a la muerte. Durante estos años de mi sufrimiento tuve algunos momentos de alivio. El mayor que experimenté fue cuando hube terminado una novena a Santa Filomena. Los restos de esta Santa Virgen habían sido recientemente descubiertos en las catacumbas romanas y ya habían obrado extraordinarios milagros, extendiéndose su nombre por todas partes. Al pronunciarlo, sentía tan viva emoción y tan intensa alegría que no deseaba más que postrarme de rodillas ante el relicario de tan ilustre Virgen. Imposible me era, por hallarse tan lejos en la ciudad de Nápoles,
y por no poder soportar las molestias y sufrimiento de un viaje tan largo y penoso. Sin embargo, tuve la inspiración de ir al santuario del Sagrado Corazón en Paray-le-Monial, no para pedir mi curación, sino para arreglar los asuntos de mi alma. En mi dolor dije: he sobrevivido a las molestias de los terribles choques y enfermedades que padece mi cuerpo, y a pesar de todo han pasado semanas y meses y aún sigo viviendo. Es menester que haya en todo esto algún secreto designio de la divina providencia que aún conserva mi vida. Supe que la Asociación del Rosario Viviente rogaba por mí, y de este modo, depositando en Dios toda mi confianza y en las oraciones que por mí se hacían, determiné hacer una cosa, que si la hubiesen conocido otras personas, la hubieran creído un disparate. En verdad, yo misma tuve escrúpulos, pues no quería hacer fuese lo que fuese, que mi conciencia no aprobase en absoluto. Pero el médico declaró ser mi estado tan desesperado que nada podría cambiar la fatalidad de mi destino, y entonces se desvanecieron todos mis recelos. Cuando expuse mi propósito, se presentaron obstáculos. Oí al médico hablar en voz baja diciendo: dejadla hacer lo que quiera, pero no aguantará el viaje. Los preparativos necesarios para este viaje se hicieron en secreto, de manera que Paulina salió sin pérdida de tiempo en un coche para Paray-le-Monial, acompañada de su capellán, una amiga y una criada. Algunos que la vieron salir opinaron que no llegaría muy lejos sin encontrar la muerte. Lo mismo decían sus compañeros, que veían en cada movimiento del coche una muerte probable. Con más o menos dificultades, traspuso la primera etapa, alegrándose de tal manera que se dijo a sí misma: este mi primer viaje no me ha quitado la vida, así pues, voy a Roma para recibir la bendición de nuestro Santo Padre. Era este el mayor anhelo de su vida. Si consideramos las dificultades de un viaje a Roma en aquellos tiempos, por malas carreteras, atravesando los Alpes y afrontando 1000 peligros, nos formaremos una idea de la fe heroica y del valor de esta intrépida joven. Porque este viaje, difícil para todos, para ella era una barbaridad. Parecía que la muerte se le acercaba a cada paso que daba, acompañada de sus 3 amigos. Los dolores que la pobre inválida sufría eran cada vez más horribles, y los que la acompañaban no conseguían hacerla descansar sino cuando los dolores la postraban. Pudo llegar después a Chamberí, y aquí la misma Paulina perdió toda esperanza, resignándose a morir lejos de su casa y muy lejos del vicario de Cristo. Estaba tan débil que perdió completamente el uso de sus sentidos, quedando sin conocimiento durante 2 días. Las niñas del convento del pueblo hicieron una novena a Santa Filomena, y al terminarla, Paulina encontró algún alivio a su quebrantada salud, pudiendo de este modo reanudar su interrumpido viaje. Era tanta la nieve que había caído en los Alpes que, a pesar de los buenos caballos que tiraban del coche y del auxilio que algunos serranos prestaron, los viajeros se vieron obligados a caminar despacio y no sin gran dificultad. Al llegar a la cima del monte Cenis, se detuvieron ante la vista de un hermoso paisaje, dando gracias a Dios al contemplar el magnífico panorama que a sus pies se extendía. Surge entonces una niña. Nadie supo explicar su aparición, y acercándose al carruaje en donde Paulina yacía, le sonrió dulcemente y le entregó una hermosa rosa blanca, cuyo perfume era delicioso. Desapareciendo la encantadora niña,
enseguida. Los guías nunca la habían visto y declararon que la rosa no pudo ser hallada en las montañas porque no había semejantes flores en aquellas regiones en donde la nieve cae tan frecuentemente. El pequeño incidente fue un consuelo para los viajeros después de tanto sufrimiento durante el largo trayecto. Los compañeros de Paulina vieron en la rosa un símbolo del hermoso regalo que iba a ofrecer al Santo Padre, el rosario viviente. Al llegar a los campos italianos, escribe Paulina, tuvimos que viajar de noche porque durante el día hacía un calor sofocante. No temíamos a los ladrones, ni tampoco a los demonios, porque nos hallábamos bajo la protección de la Santísima Virgen y de Santa Filomena. Estábamos seguros por haber colocado en el coche algunas medallas de la Santa y dado una a cada uno de los postillones, que son los señores que guían el coche de caballos. A las 11 de la noche llegamos a la falda del monte Loreto y aunque supimos que las carreteras eran peligrosas, determinamos seguir con la esperanza de llegar a la casa de la Santa Familia, ahora la Basílica de Loreto. Así sucedió al romper el alba. De nuevo se puso enferma Paulina y recayó en mortal agonía, perdiéndose toda esperanza de que sobreviviera. A pesar de todo, 2 o 3 días después se repuso algún tanto, pudiendo continuar su viaje a Roma. Durante estos últimos días se agravó su enfermedad, llegando a Roma sin conocimiento. Las monjas del Sagrado Corazón, cuyo convento era el de Trinità dei Monti, la recibieron con muchas muestras de afecto. Estaba tan débil que creyeron no volvería a salir del convento. Así que después de un viaje tan largo, penoso y peligroso, después de haber afrontado y vencido tantas dificultades, incluso la misma muerte, tuvo que detenerse a la puerta del Vaticano porque ya le era imposible continuar. La Santísima Virgen y Santa Filomena la acompañaban, por eso no perdería su mérito. El Santo Padre, al tener noticia de su llegada, no siéndole desconocido el peligroso estado de su salud, determinó visitar él mismo en persona a su amada hija, a quien estimaba en mucho por sus trabajos en pro de la Iglesia. Fue, a no dudarlo, un extraordinario honor, pero mucho más extraordinario fue el consuelo que esta humilde joven tuvo al ser visitada por el Vicario de Cristo, que expresamente venía no sólo para consolarla, sino también para agradecerle sus trabajos y bendecirla. El Santo Padre Gregorio XVI le abrió su corazón y la saludó con las más afectuosas palabras, diciendo a su amada hija que le estaba muy agradecido por lo mucho que había trabajado. Alabó su fe ardiente en cuyas alas había llegado a Roma y le dio toda clase de bendiciones. Era esta para Paulina la visita de nuestro Señor Jesucristo en la persona de su vicario y le reverenció como al mismo Maestro. Como el Santo Padre viese la debilidad de Paulina, le pidió que rogara por él cuando estuviera en los cielos. Sí, Santo Padre, respondió, prometo hacerlo. Pero si vuelvo curada de Muñano, visitaré a pie el Vaticano y seguirá vuestra santidad trabajando en la causa de Santa Filomena. Sí, sí, hija mía, replicó el Papa, porque eso en verdad sería un milagro de primer orden. Volviéndose entonces el Santo Padre hacia la superiora, le dijo en italiano, «Qué grave está nuestra hija, parece un esqueleto que ha salido del sepulcro, no volveremos a verla más en la tierra». Paulina entendió cuanto él dijo y sólo acertó a sonreír con suma confianza.
Al despedirse, el Papa la bendijo de nuevo y dijo al cardenal que la acompañaba: «Le recomiendo a mi muy querida hija. Concédale todas las indulgencias y privilegios posibles». Era un agosto de calor intensísimo. Paulina y sus compañeros tuvieron que seguir viajando de noche y descansando de día. Llegaron al santuario el sábado 9 de agosto de 1835, vigilia del martirio de Santa Filomena. Con mucha dificultad la ayudaban a bajarse del carruaje y sentarse en una silla. Estando en la etapa final de su mortal enfermedad, parecía más un cadáver que una persona viva. Los napolitanos y toda la gente de los contornos que habían llegado a Muñano para celebrar la fiesta se asustaron al saber del modo cómo había llegado Paulina al santuario. Bien pronto se captó las simpatías de todos. Su acendrado celo hacia la celestial patrona Filomena avivó en sus ánimos el mayor entusiasmo. Allí estaba la señorita francesa, tan amada por el Santo Padre. Allí estaba ella que tanto había trabajado en pro de la religión. Allí estaban después de haber atravesado centenas y centenas de leguas, viajando por entre la nieve a través de los Alpes, desafiando tantos peligros, aún a la misma muerte, para invocar a Santa Filomena. Ella tenía que ser curada. «Amada Santa Filomena», gritaban todos, «tú debes curar a esta querida señorita que de tan lejanas tierras viene a pedir su salud. Ella ha trabajado mucho para Dios y la Virgen. Ahora tú debes curarla». El alboroto del gentío pidiendo la curación fue tan grande que Paulina no podía sufrir tantas voces. Al día siguiente, que era el de la gran fiesta de Santa Filomena, 10 de agosto, cuando Paulina recibió la Sagrada Comunión cerca de la urna de la Santa, experimentó tan agudos dolores por todo el cuerpo y el corazón le palpitó tan violentamente que al momento se desmayó. Como todos creyeron que en realidad había dejado de existir, fueron tales los gritos y el vocerío que causaba espanto. Se creyó más seguro tomar la silla en donde ella yacía para trasladarla fuera de la iglesia. Ella, sin embargo, volvió en sí a tiempo e hizo señas para que la dejasen cerca de la urna, a la cual miraba con una expresión llena de profundo afecto. Al instante, abundantes lágrimas brotaron de sus ojos, el color renació en sus pálidas mejillas y un calor, el calor de la vida, circuló por sus yertos miembros. Su alma estaba tan inundada del gozo celestial que por unos momentos creyóse transportada al cielo, porque en ella ya no estaba la muerte, estaba la vida. Filomena, la amada y reverenciada por todos, la había curado. Aunque Paulina se sintió sana, sin embargo no se atrevió a revelar el hecho de momento, temiendo una explosión de entusiasmo al cual con toda seguridad hubiera dado lugar. No obstante, la superiora del santuario, comprendiendo cuánto en ella sucedía, ordenó que las campanas fueran echadas al vuelo anunciando el milagro. La multitud, al recibir la nueva, con gozo indescriptible, corrió frenética hacia Paulina, rodeándola. La iglesia y las calles se llenaban con sus gritos. «¡Vivas! ¡Vivas!» era lo que por todas partes se oía. Imposible sería describir detalladamente esta magnificencia y los rasgos de la fe profunda que ardía en todos los corazones. No olvidar que aquellas buenas gentes son napolitanas, y diciendo esto basta, y se entiende el inmenso jaleo y los gritos y todo. «¡Viva Santa Filomena! ¡Viva la gran Virgen y mártir!
¡Viva la buena señorita francesa! La multitud entusiasmada se abalanzó hacia Paulina y quiso llevarla en triunfo sobre sus hombros. A esto se opuso ella terminantemente. Idolatrada por todos, Paulina permaneció en Muñano por algún tiempo, pues su alma estaba llena de gozo. ¿Y cómo no podía estarlo? La verdad es que no era para menos. Pasó horas enteras en dulce coloquio a los pies de su celestial bienhechora, y sublimes fueron las gracias que recibió no sólo para su cuerpo, sino también para su alma. Por fin llegó el día de partir, y sintiéndolo mucho tener que apartarse del santuario, obtuvo una gran reliquia de Santa Filomena que colocó en una imagen de la santa. Cubrieron la imagen con un manto real y la pusieron en el carruaje en lugar de preferencia, y todos cuantos la veían la saludaban con el nombre de Princesa del Paraíso. Durante el camino de vuelta, en las varias paradas que hicieron, los postillones que habían conducido a Paulina a Muñano, sabiendo bien que habían llevado prácticamente un cadáver, gritaban: ¡Gran milagro! ¡Gran milagro! ¡Viva Santa Filomena! A estos gritos se agrupaba la muchedumbre, llevando en sus manos coronas y guirnaldas que colgaban en el coche, invocando al mismo tiempo el nombre de la santa con la mayor fe y amor. Nápoles se conmovió profundamente a la llegada de la que había recibido milagrosamente la salud. Un estremecimiento invadió a toda la ciudad. El obispo recibió a Paulina con gran honor, y en presencia del nuncio de su santidad y del rey de Nápoles, le presentó la sangre de San Genaro para que la besara y venerara. Toda esta historia, si no fuera real, parecería un hermosísimo cuento repleto de las más bondadosas y bellas hadas. Pero la realidad supera aquí al más bello cuento que jamás se haya escrito. Es sencillamente impresionante. Bendecida e invocada en todos los lugares por donde pasaba, la princesa del paraíso Santa Filomena, junto con su escolta, pronto llegaron a Roma, en donde Paulina, para sorprender al Santo Padre y alegrarle, quiso que no se le anunciara ni manifestara su curación, que no le dijeran nada de lo que había ocurrido. Cuando con el mayor regocijo, llena de salud y robustez, se presentó en el Vaticano, todos aquellos que habían oído hablar de ella quedaron pasmados. «¿Pero eres tú en realidad mi querida hija?», decía el Santo Padre. ¿Eres una difunta que se yergue del sepulcro, o es que Dios te ha concedido esta gracia por mediación de la poderosa Virgen mártir? «Soy yo en verdad, Santo Padre», le respondió, «la que su santidad vio tan próxima a la muerte, la que Santa Filomena ha mirado con ojos de misericordia. Ella me ha devuelto la salud y la vida. ¿Se dignará, Santo Padre, permitirme que levante una capilla en honor de mi bienhechora?» «Ciertamente», le replicó el Papa, con acento lleno de gozo y afecto. Después le manifestó querer oír por sus propios labios los detalles de su curación. En su entusiasmo, el Papa le dijo que caminase en su presencia, y Paulina le complació. «Quiero estar seguro que lo que veo no es una aparición del otro mundo, sino real y verdaderamente mi muy amada hija de Fourviere». El soberano pontífice pidió a Paulina que permaneciera en Roma por un año para que el milagro fuese minuciosamente estudiado. Durante este tiempo la confirió muchos y grandes privilegios y la dio órdenes para que investigara todo aquello que se relacionaba con Santa Filomena.
Al concluirse el año, con la bendición del vicario de Cristo, Paulina regresó a Fourvière, Lyon, y allí mandó construir una capilla dedicada a la Virgen Mártir en una propiedad suya en la subida hacia la Basílica de Fourvière. Esta capilla es una reproducción en miniatura del santuario de Muñano, y en ella, hasta el fin de su vida, pasaba largas horas en oración delante de la reliquia de Santa Filomena. Paulina empeñaba todos los medios para expandir la devoción de su celestial protectora, que correspondía con innumerables milagros a la devoción del pueblo. La gratitud que guardó durante toda su vida la santa hizo que de nuevo volviese a Muñano en 1839. Paulina, que había nacido en Lyon el año 1799, entró en el sueño de los justos el año 1862 y fue sepultada en la iglesia de San Policarpo, en la ciudad de su nacimiento. La curación de la señorita Jaricot se llama el mayor milagro de Muñano, primero porque nuestro Santo Padre Gregorio XVI, que de él fue testigo, declaró que era milagro de primera clase. Segundo, porque fue la razón principal de su canonización y de que el oficio y misa de la santa fueran extendidos a la Iglesia universal. Y finalmente, porque por él, más que por cualquier otro, se extendió por todo el mundo el nombre de Santa Filomena. Paulina, después de ser milagrosamente curada, trabajó con ahínco por extender tal devoción por toda Francia y aún más por todo el orbe, como así fue. Vamos a hablar ahora del cura de Ars y de Santa Filomena. La pequeña ciudad de Ars, situada en territorio francés, ha llegado a ser famosa a través de la vida y obra de este asombroso santo que escondía bajo las pobres vestimentas de humilde sacerdote a uno de los apóstoles más grandiosos del siglo XIX y de todos los siglos. El santo cura de Ars atrajo la atención del mundo hacia su santa favorita, Santa Filomena. Veamos ahora cuál fue la forma en que estos dos portentos de la santidad, el santo cura de Ars y Santa Filomena, llegarían a ser tan extraordinarios amigos. Al volver a Francia, Paulina Jaricot hizo una visita a su querido amigo el venerable cura y le refirió toda la historia de su curación milagrosa. Escuchándola, el santo sacerdote sintió nacer en su pecho un amor ardiente a la santita. Grande fue su alegría cuando Paulina le ofreció una parte de las preciosas reliquias que había conseguido en Muñano. Él las recibió como la más valiosísima joya e inmediatamente se puso a trabajar para erigir una capilla en honor de la Santa Virgen Mártir en su iglesia parroquial de Ars, donde colocó estas reliquias. Pronto se realizaron innumerables curaciones, conversiones y milagros en esa capilla. Vianney se dedicó con dedicación especial a la santa, naciendo una amistad estrechísima entre el buen sacerdote y ella. Lleno de un intenso amor por esta pequeña santa, la eligió como su especial patrona celestial. Siempre hablaba de la santa, todo lo hacía para ella, y ella le concedía todo cuanto él quería. Se le apareció, le habló y le otorgó cuantas gracias le pedía en sus oraciones. Llamábala con nombres muy tiernos que a ella le agradaban. Querida santita, princesa del cielo, hermana, hija y mi santita, título por el cual hoy es más conocida. Y en correspondencia ella le concedía grandes favores. Son innumerables los milagros obrados por la santita. Millares de personas iban a la capilla de Ars en peregrinación con el propósito de invocar el auxilio de Santa Filomena.
El gran don de hacer milagros que poseía San Juan María Vianney era extraordinario, pero no le producía el menor sentimiento de vanidad. Al contrario, hacer milagros era para él un sufrimiento, y acostumbraba a echarle la culpa de los mismos a la santita. Es Santa Filomena. Yo quisiera que hiciese sus milagros lejos de aquí, decía sonriendo. Pero la santa quería que la gente supiera que él era también la causa de los milagros que ella realizaba. Un día, estando la iglesia llena de gente, una pobre mujer le pidió fervorosamente la bendición para su niño enfermo. El santo no podía negarse a las voces de la pobre madre y bendijo al niño, que curó instantáneamente. «Oh, Dios mío», dijo el buen cura lleno de confusión y tratando de huir a la sacristía, «¿por qué no curó al niño en su casa, Santa Filomena?». Otro día, con ingenuidad santa, se le escuchó decir: «Basta ya, mi santita, estás haciendo demasiados milagros. Muchas personas piensan que se deben a mis oraciones». Solamente Dios puede contar la multitud de milagros hechos por Santa Filomena al pueblo de Ars. A todos los que le imploraban su ayuda, el santo cura siempre les respondía que debían ir a hablar con Santa Filomena, que era venerada en el altar más hermoso de su parroquia. Este sacerdote santo estableció con ella una amistad sencilla y mística y una familiaridad agradable y profunda. Siempre hablaba de su muy querida santita, de la cual dijo que era la nueva luz de la iglesia militante. Debido al fervor de la devoción del cura de Ars a Santa Filomena y a las numerosas curaciones y favores obtenidos por su intercesión, su fama se extendió por toda Francia y toda Francia invocó su nombre. En poco tiempo, cada diócesis llegó a tener altares y capillas dedicadas a la Santa Milagrosa, así como iglesias. Pero la devoción a la santa no solo fue en Francia. Los reyes, las reinas, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y muchos religiosos y fieles a través del mundo comenzaron a aclamarla como a su patrona celestial. Gracias a Paulina Jaricot y al santo cura de Ars, la devoción a Santa Filomena se extendió como un reguero de pólvora por todos los continentes y naciones, y los milagros de la gran santa llegaron a ser incontables a lo largo de todo el mundo hasta el día de hoy. La vida de San Juan María Vianney fue un portento de santidad. Este sencillo cura se convirtió en el párroco de toda Francia y de muchísimas personas de diversos países de Europa que acudían en peregrinación a Ars. Día tras día llegaban multitud de personas. Los afligidos, las almas piadosas y los más abandonados pecadores se congregaban alrededor de su confesionario y pasaban horas y aún días esperando su turno para postrarse a los pies del santo cura. Él mismo fue objeto de un gran milagro. En 1843 enfermó gravemente. Su feligresía estaba llena de consternación. Los peregrinos, preocupados de su salud, llegaban de las más remotas regiones de Francia. Para tener a raya la muchedumbre que se reunía, tenía que intervenir la policía. Cuando todo parecía perdido y se esperaba su muerte de un momento a otro, recurrieron a Santa Filomena y Dios, mostrando su grandeza por la poderosa intercesión de nuestra santita, cuando las esperanzas estaban ya perdidas, se les concedió la gracia que pedían y su santo cura sanó y regresó a su parroquia, es decir, a Francia y a Europa en general. El enfermero que la atendía en su agonía declaró que sin duda se le apareció su querida santita, pues pronunciaba su nombre muchas veces, como si hablase con alguien presente, y ella le reveló secretos que le llenaron de felicidad hasta el fin de su vida. Se podría escribir un grueso volumen con la relación de los milagros que Santa Filomena
realizó a través de su devoto amigo. La capilla de Santa Filomena en la parroquia de Ars se tornó en un grandioso santuario de prodigios y milagros. En cierta ocasión, una persona se acercó al cura de Ars y le preguntó: ¿Es verdad, padre, que Santa Filomena le obedece? A lo cual contestó el sacerdote santo: ¿y por qué no? Si Dios mismo me obedece en el altar. No ahorró ningún esfuerzo en inducir a todos a que invocaran a la santa en sus necesidades de cuerpo y alma. Decía a menudo: hijos míos, Santa Filomena tiene gran poder con Dios y ella tiene por otra parte un corazón buenísimo. Roguémosla con confianza. Su virginidad y generosidad en el abrazo de su martirio heroico la han hecho tan agradable a Dios que Él nunca rechazará cualquier cosa que ella le pida para nosotros. Y ahora vamos a decir algo sobre el culto a Santa Filomena. Ella es una mártir de la castidad, esposa querida de Cristo e hija de María Santísima. Dios ha hecho y sigue haciendo numerosísimos milagros por su intercesión. Su culto está diseminado por todo el mundo. Entre los apóstoles de su devoción, como hace un rato ya se dijo, es indispensable acordarse de el santo cura de Ars, propagador incansable de su devoción, junto con Paulina Jaricot, fundadora del Rosario Viviente y de la propagación de la fe, sanada milagrosamente por Santa Filomena en Muñano el 10 de agosto de 1835. Beata Madeleine de Canosa, quien propagó su devoción en el sur de Italia. La sierva de Dios María Cristina de Saboya, insigne bienhechora del santuario, dio a luz al heredero del trono de Nápoles, Francisco II, a través de la intercesión de la santa. Por las gracias recibidas, regaló al santuario el exvoto de un niño hecho de plata. San Pedro Julián Eymar, fundador de la Congregación del Santísimo Sacramento. La sierva de Dios Sor María Luisa de Jesús, devota ferviente de la santa, fundó en Nápoles la Congregación Religiosa de las Hermanas de Nuestra Señora Dolorosa y Santa Filomena. A ella debemos las principales revelaciones sobre la vida de Santa Filomena. Beato Bartolomé Longo, fundador de la obra de Pompeya, gran devoto de la santita, a quien escogió como patrona de su obra. Padre Pío, quien perturbado por rumores sobre el culto de la santa, se expresó de esta manera a una devota irlandesa llamada María Filomena Mulcahy: Santa Filomena está en el paraíso, este desconcierto es el trabajo de Satanás. Y aparte de estos santos y personas venerables, ha habido muchísimos más que han tenido una devoción grandísima a Santa Filomena. Veamos ahora las concesiones litúrgicas que hicieron los papas a Santa Filomena. Es interesante observar que desde que se encontraron sus reliquias, 5 papas consecutivos recomendaron su devoción y fueron sucesivamente concediéndola mayores honras. León XII, quien manifestaba muchas veces su admiración por Santa Filomena, hasta entonces desconocida, oyendo con placer los prodigios obrados por su intercesión. En su admiración por la taumaturga, la apellidó la Grande Santa. Concedió la Santa Misa por decretos firmados en 1826 y 1834. También dio licencias para que se pudiera erigir altares en su honor. Gregorio XVI, profundamente impresionado por el llamado mayor milagro de Muñano, cual fue la perfecta curación de Paulina Jaricot, al que declaró un milagro de primera clase, tomó gran interés por el culto de la santa, pero no dispensó
que se cumpliesen las leyes de los tribunales romanos, ordenando a la Sagrada Congregación de Ritos procediese a un perfecto análisis del asunto. Fueron sometidos a minucioso examen todos los hechos ocurridos desde el descubrimiento de sus reliquias en 1802. El Santo Padre, a pesar de su particular devoción a la Santita y de ver el milagro tan grande con Paulina Jaricot, dejó pasar 2 años para que se cumplieran bien todas las diligencias. Finalmente, para inmenso gozo de los devotos, concedió el culto a Santa Filomena, elevándola a las honras del altar, canonizándola e instituyendo su fiesta con oficio divino y misa para la Iglesia Universal en 1837. Y dijo: rezad a Santa Filomena, cualquier gracia que se le pida, ella os la concederá. Más tarde, la dio el título de patrona del Rosario Viviente. Este pontífice declaró que Santa Filomena fue la santa más milagrosa del siglo XIX y por eso la declaró la gran taumaturga del siglo XIX. Gregorio XVI, como prueba de su especial y tierna devoción, regaló al santuario de Muñano una riquísima lámpara de oro y plata. Pío IX, siendo arzobispo, le era muy devoto y por ella fue curado de una grave enfermedad. Tenía al lado del lecho una imagen de la santa, la cual dio un fuerte golpe, presagio de que estaba para consumar algún milagro, como así ocurrió. Cuando llegó a ser papa, fue en peregrinación a su santuario el 7 de noviembre de 1849 y allí, en presencia del obispo de Nola y de la familia real de Nápoles, celebró la Santa Misa en el altar de la Santa y veneró públicamente sus reliquias, proclamándola como segunda patrona del reino de Nápoles. También Pío IX la declaró patrona de las hijas de María. León XIII, como cardenal, fue en peregrinación 2 veces al santuario y regaló al rector del mismo una cruz muy hermosa. Este papa aprobó la cofradía de la Santa. Y San Pío X, que elevó la piadosa cofradía de Santa Filomena a nivel universal el año 1912. Le agradaba mucho escuchar de ella y envió varios regalos al santuario. Entre estos está un anillo magnífico de oro que tiene una piedra grande y preciosa. Veamos ahora las devociones en honor de la santa. El cordón de Santa Filomena. En los principios de la Iglesia, las vírgenes usaban un cordón como señal y emblema de pureza. El cordón siempre fue considerado un símbolo de la castidad, como también de la mortificación y humildad. El uso de un cordón o cintura en honra de un santo viene de origen muy antiguo, y su primera mención la encontramos en la vida de Santa Mónica. El uso de una cintura en honra de San Miguel era general en Francia. Más tarde, la autoridad eclesiástica estableció una fórmula especial para bendecir los cordones en honor de la preciosísima sangre de Jesús, de Nuestra Señora, de Francisco de Paula, de Santa Filomena. Este privilegio extraordinario es compartido además con otros santos tales como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino y San José. Tal costumbre piadosa, nacida espontáneamente entre los devotos de la santa, fue aprobada por la Congregación de Ritos en 1883. Un año después, León XIII la enriqueció con preciosas indulgencias. El primero en distribuir el cordón fue el santo cura de Ars. Consiste en llevar atado alrededor de la cintura, debajo de la ropa, un cordón de lana, lino o algodón, de colores blanco y rojo, que indican la virginidad y el martirio de Santa Filomena.
debe ser bendecido con la ceremonia que indica el ritual romano. Esta devoción se extendió por todas partes a causa de la infinidad de gracias espirituales y corporales que otorga a quienes lo llevan con espíritu de fe. Uno de estos milagros es que un niño se cayó a un pozo lleno de agua, pero no se ahogó, a causa del cordón de Santa Filomena que llevaba atado a la cintura. Cuando le sacaron, vieron que el cordón estaba totalmente seco. Los que portan el cordón se obligan a rezar cada día esta oración: Oh Santa Filomena, Virgen y mártir, ruega por nosotros para que por medio de tu poderosa intercesión podamos obtener aquella pureza de espíritu y de corazón que nos conducirá al amor perfecto de Dios. Amén. El aceite de Santa Filomena. El origen de esta devoción es el siguiente. En la octava de la llegada del relicario con el cuerpo de Santa Filomena a Muñano, una mujer de Avellá llena de fe en Dios untó su dedo en el aceite de la lámpara que estaba encendida delante del altar de la santa y ungió los ojos de su niño, que era ciego. Inmediatamente el pequeño recobró la vista ante el asombro de todos los que se encontraban presentes. Este aceite ha realizado muchísimos milagros. El rosario en honor de Santa Filomena. Esta devoción debida al santo cura de Ars consiste en rezar un credo y 3 Padre Nuestros en las cuentas blancas en honor de la Santísima Trinidad y 13 Ave Marías en las cuentas rojas, con la invocación en cada una de ellas de Santa Filomena, ruega por nosotros. Las 13 Ave Marías nos recuerdan la edad de nuestra santita. Y ahora voy a narrar una cosa muy interesante. Se llama Una visita a Muñano y la escribió el padre Pablo Sullivan. Dejamos al padre Pablo O'Sullivan que nos narre su visita a Muñano en 1909. Escuchémosle, es interesante. El padre Pablo O'Sullivan estuvo 9 días en el santuario y dejó escritas muchas cosas que vivió durante aquellos días. Le dejamos que él nos lo cuente. En 1909 tuve la satisfacción y la alegría de visitar el santuario de Santa Filomena, llevando una carta de recomendación del nuncio de su santidad en Portugal, que después sería cardenal. Las buenas religiosas, a las cuales había sido confiado el cuidado del santuario, me recibieron con afecto y se mostraron muy solícitas en enseñarme todo lo referente a su gran santa. Me vi en la necesidad de prolongar mi visita, permaneciendo 9 días completos, oyendo con placer los innumerables y hermosos acontecimientos que habían sucedido y que ellas me referían con gran gusto. Pasaba la mayor parte de los días en la iglesia de la Santa y las amables religiosas me dieron facilidad para venerar las preciosas reliquias todo el tiempo que yo quisiera. Algunas veces acompañé a las peregrinaciones que de lejanas tierras llegaban y con ellas examinaba y besaba el relicario que contiene la sangre de la mártir. Cuando el capellán estaba ausente, obtuve el privilegio de presentar las reliquias a la veneración de los visitantes y frecuentemente, cuando la iglesia estaba cerrada, me era permitido sacarlas de donde estaban para mi devoción particular. De frente al altar con el cuerpo de la santa hay otro altar en el que están guardadas las 3 placas de terracota que cerraban su sepulcro en las catacumbas. Sobre este mismo altar existe un tabernáculo revestido de láminas de plata, el cual presenta una puerta de vidrio que permite ver el precioso relicario, regalo de la reina María de Austria,
que contiene la venerable sangre de la Virgen Mártir. La sangre no está líquida, sino completamente seca, y dicha sangre tiene gran parecido con la ceniza. Está conservada en un pequeño vaso de cristal, permitiendo de este modo a los visitantes verla tan claramente como si la tuviesen en la palma de la mano. Yo tuve la satisfacción de examinar este precioso tesoro unas 30 o 40 veces. Cada vez que veía la sangre, ésta cambiaba maravillosamente y las transformaciones eran muy claras y distintas. Piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, pedazos de oro y de plata aparecían mezclados con la sangre. A pesar de agitar el vaso, las piedras preciosas siempre se veían aún más claras. Algunas veces aparecían pequeñas manchas negras, las cuales, según dicen, anuncian alguna calamidad o algún triste y próximo suceso. Estas manchas se vieron cuando el pontífice Pío IX veneró la sangre y supusieron que era como un pronóstico de las penas y tribulaciones que habría de sufrir. Otras veces la sangre se transforma en tierra negra, y esto para indicar que son indignos aquellos que la veneran. Un caso muy notable lo tenemos en un sacerdote cuya vida no parecía muy conforme a lo que exigía su ministerio. Cuando él se postró para besar la reliquia, la sangre tomó un color oscuro. Al alejarse, volvió a su color natural. Algunos días después, el sacerdote cayó muerto durante un banquete. Estas extraordinarias transformaciones son presenciadas diariamente por multitud de personas que visitan el santuario y han sido comprobadas y declaradas auténticas por las autoridades eclesiásticas. Al lado izquierdo de la iglesia y frente a la capilla donde se venera la sangre de la mártir, está la imagen yacente que contiene los huesos de la santa. Esta imagen descansa en magnífica urna, en cuyo frontal hay un cristal, de modo que los visitantes pueden ver la imagen claramente. Tiene preciosos y ricos vestidos, y en uno de los dedos de la mano derecha tiene un anillo de oro sólido, con un gran topacio, siendo este uno de los muchos regalos que San Pío X envió a la santa. Luego, este padre sigue hablando de los milagros que ocurrieron en dicha imagen, que ya fueron narrados en el primer capítulo, al cual añado lo que nos sigue contando nuestro guía. Un nuevo y sorprendente prodigio ocurrió en 1841. La imagen había sido colocada de tal manera que los que estaban de frente solamente podían verla de perfil. ¿Cuál no sería el asombro de la numerosa concurrencia cuando un día la cara de la santa, en presencia de todos, se volvió, de modo que fue posible verla toda? El 27 de mayo de 1892, la imagen cambió de nuevo su posición en presencia de una peregrinación, siendo este cambio declarado auténtico por las autoridades eclesiásticas. Durante mi estancia en Muñano pude ver que la imagen cambiaba de color con mucha frecuencia, transformándose de pálido en sonrosado y a veces en rojo oscuro. Los labios unas veces estaban cerrados y otras abiertos. De ninguna manera ha sido posible cambiar la imagen desde que fue colocada en el nicho y cubierta con un grueso cristal, y además cerrada con 3 llaves que están en poder de 3 distintas autoridades. Una de estas es el mismo señor obispo de Nola. Un tercer objeto de gran interés en el santuario es la magnífica talla de madera
regalo del cardenal Rufo Scilla, en el año 1806, que es la que se lleva en las procesiones públicas de la Santa. En el año de 1823, durante la procesión, los que conducían la imagen sintieron que pesaba muchísimo más que de ordinario y las peregrinaciones allí reunidas afirmaron que el color del rostro era mucho más hermoso, pareciendo en realidad que fuera de persona viva. Al día siguiente se vio que una especie de sudor que saturaba el ambiente con un fragante perfume le caía de la frente y de los ojos, y rodando por sus mejillas pasaba al pecho en donde se paraba como para descansar encima del relicario depositado en el seno de la santa. El semblante de la imagen permanecía rosado y los ojos extraordinariamente brillantes. Este prodigio duró largo tiempo, 2 días con sus noches, y como los demás casos fue presenciado por multitud de personas que después testificaron el hecho. Y examinado y considerado auténtico por las autoridades eclesiásticas y civiles, la imagen es tenida naturalmente por la gente en la mayor veneración. Por supuesto que este acontecimiento milagroso convirtió a muchos incrédulos y pecadores. El prodigio que más impresión me causó durante mi visita fue el siguiente. Al 9º día de mi estancia yo estaba hacia un lado de la capilla. La reverenda madre se hallaba hablando con un contratista en la parte alta de la iglesia, respecto a unas reparaciones que era necesario hacer. Una de las hermanas del santuario se me acercó y me preguntó sencillamente: «Padre, ¿ha visto usted la señal?» «¿Qué señal?», pregunté. «Pues he visto muchas maravillas durante los días que he estado aquí». «Oh», exclamó, «¿es posible que usted no haya obtenido la señal?» «Si es algo más maravilloso que todo cuanto he presenciado», repliqué, «no me atrevería a pedirlo. Sería una presunción para mí». «Oh, no, no», dijo ella. «Ha venido usted de tan lejos y ha permanecido aquí tantos días. La santita debe darle la señal». Y diciendo esto me empujó suavemente hacia el altar en donde está colocada la urna con la milagrosa imagen. Ella no me dio ni la más leve idea de lo que pudiese ser esta señal. Nos arrodillamos frente a la urna y dijimos una corta oración. De repente sonó una fuerte y aguda llamada, como si el cristal hubiese sido golpeado por algún objeto duro. La hermanita se levantó radiante de alegría y sonriendo me dijo: «Ya le atiende a usted». El golpe fue tan agudo y tan claro que la reverenda madre, que se encontraba en la parte alta de la iglesia, ignorando completamente que estábamos allí, corrió hacia nosotros y nos preguntó: «¿Para quién ha sido?». «Ha sido para el Padre», respondió la hermana. Este golpe es una bien conocida señal dada de vez en cuando a los devotos de la santa como una especial manifestación de su agrado, y tengo la alegría de decirlo, un favor especial que ella concede, y eso fue un buen indicio para mí. Poco tiempo después de que llegué a Roma, tuve audiencia privada con su santidad el Papa Pío X, que me manifestó su deseo de oírme hablar de mi visita a Mugnano, y después me concedió algunos privilegios, uno de los cuales era permitirme que celebrara una misa votiva en honor de la santa una vez a la semana. Una especie de milagro ocurre respecto a sus reliquias. Algunos de los que habían conseguido obtenerlas no las trataban con el debido amor y respeto.
¿Cuál no sería el espanto de éstos, cuando al querer examinarlas, encontraban que a pesar de estar bajo sello, las reliquias habían desaparecido, yéndose ellas solitas milagrosamente a la urna que contiene los restos de la santa? Nunca he visto un santuario tan lleno de milagros, rodeado de una atmósfera tan sobrenatural, y en donde cualquiera puede ver palpablemente tantas manifestaciones celestiales como el de Muñano. No tengo intención ni pretendo decir que en él tienen lugar hechos más grandes que en otros santuarios, pero como la prerrogativa especial de la amada santita parece consistir en su asombroso poder y en la extraordinaria abundancia de gracias que ella tan generosamente dispensa a sus devotos, digo que su santuario se distingue de una manera especial por los signos constantes, visibles y sorprendentes, en los cuales se ve patentemente la omnipotencia de Dios. Hasta aquí nos ha hablado el Padre que vivió 9 días viendo prodigio tras prodigio. Y poquito a poquito vamos avanzando hacia el final, pero permitidme añadir algunas cosas que enriquecerán el tema. Sor María Luisa de Jesús, aparte de la revelación que tuvo de la vida y martirio de la santa, tuvo también el privilegio de recibir otras revelaciones y apariciones. Una vez que Sor María Luisa meditaba y se compadecía del sufrimiento que tuvo que tener Santa Filomena al ser decapitada, le dijo ésta que meditase y se compadeciese de la pasión del Redentor, ya que solamente él padeció intensamente. Poco sufrí, dijo la santa, porque Jesucristo padece por nosotros. Otra vez le dijo que cuando fue lanzada al río Tíber en Roma, juzgó le había llegado la hora de su muerte y se abrazó al ancla a la que estaba atada, como Jesús se abrazó a la cruz. Pero viendo el Señor que a ella no le satisfacía ofrecer una sola vida y habría querido tener 1000 vidas para ofrecerlas, la preservó de morir en el Tíber y la concedió tanta gloria como si hubiese realmente sacrificado 1000 vidas por su amor. Y este puede ser el misterio de por qué nuestro Señor Jesucristo se volcó desde el principio del descubrimiento de sus reliquias con esta santa e hizo tantos y tan grandes milagros por ella. Otra vez contempló en un sueño un trono de blancas nubes en el cielo, en el cual estaba sentada la Santísima Virgen con vestido de oro que resplandecían como rayos del sol y con un manto celeste recamado de vivas estrellas que giraban por sí mismas. Ornaba su frente una corona de oro repleta de piedras preciosas. Su semblante irradiaba tal belleza que no se podía dudar fuese la augusta Madre de Dios. Vi después aparecer a Santa Filomena como dama de honor, que retirando de su cabeza la corona de oro y piedras preciosas, se arrodilló y dijo a la Virgen: Señora del cielo y de la tierra, vengo a pediros gracias. Y presentó más de 30 peticiones para diversas personas. Entonces dijo la Santísima Virgen María: a Filomena nada se niega, séanle concedidas todas las gracias. Después vi sentado al lado de la celeste reina al arcángel San Gabriel, que con pluma de oro y en letras de oro escribía: sean concedidas las súplicas presentadas por Filomena. Y entonces Santa Filomena, dirigiéndose a la religiosa, le dijo: ¿ves? Pido las gracias a María y por María son concedidas.
Sor María Luisa quería saber el día de su glorioso martirio, porque el 10 de agosto, en que se celebraba la fiesta de la Santa, era el día en que sus reliquias llegaron a Muñano. De repente se sintió movida a cerrar los ojos y oyó una voz suave y graciosa que venía de la imagen de la Santita, que le decía: «Querida hermana, el 10 de agosto fue el día de mi descanso, mi triunfo, mi nacimiento en el cielo, mi entrada en la posesión de los bienes celestiales que la mente humana no puede siquiera imaginar. Es por eso que mi celestial esposo dispuso que mi llegada a Muñano se realizara en la misma fecha en que yo entré en el cielo, y lo dispuso todo para que esta llegada fuera gloriosa y triunfante. El sacerdote que me llevó había determinado colocar mis reliquias en su propia casa el día 5 de agosto. Mi omnipotente esposo lo impidió con tantos obstáculos que el sacerdote, aunque hizo todo lo posible para llevar a cabo su plan, no pudo hacerlo. Mi llegada fue el día 10, aniversario de mi fiesta en el cielo. Le preguntaron a don Francisco de Lucía si lo anterior había sido cierto, y a pesar de haber pasado 26 años, recordaba perfectamente los problemas que había encontrado para traer rápidamente, según sus deseos, las reliquias desde Roma. Quería llegar con las reliquias el 5 de agosto, pero la santa no lo quería, y esos retrasos guiados por la providencia permitieron que la entrada triunfal de Santa Filomena en Muñano coincidiera con el día de su martirio, 10 de agosto. Sor María Luisa tuvo muchas revelaciones más que no narramos. Sea lo dicho para motivo de más afecto y confianza hacia nuestra querida Princesita del Cielo. Don Francisco de Lucía comentaba que el milagro mayor de cuantos ha obrado el Señor a favor de la Santa Mártir es la admirable rapidez con que se propagó su culto. Se puede afirmar que se propagó a la velocidad del relámpago. Recuerdo que el término de taumaturgo se da a los santos a quienes Dios hace célebres por el gran número de milagros que realizaron durante su vida y también después de muertos, como en este caso Santa Filomena. Y no me resigno a dejar de contar algunas cosas más de la gran taumaturga. Una niña de nombre Filomena no podía andar. Cierta vez que pasaba por la puerta de su casa una procesión con la imagen de la santa, la mamá le pedía con fuerza sanase a su hija. Cuando iba a pasar la imagen enfrente donde estaba, se agachó para aupar a la criatura para que pudiera recibir mejor la bendición de ella, pero no estaba, ya que había sido curada y se encontraba caminando entre las demás personas. Ni qué decir tiene la gran admiración que causó a todo el que lo vio. Una filomenita de 3 años pedía siempre a una imagen de Santa Filomena le diese pan y queso, cosas que le gustaban muchísimo. Muchas veces, cuando la veían comer tan apetitosamente el bocadillo de pan y queso que nadie sabía de dónde había salido, le preguntaban a la niña que quién se lo había dado. Ella respondía: Santa Mena, pero ninguno prestaba atención a tal respuesta. Un día tanto importunó a su mamá le diese pan y queso que la cerró en su cuarto. Como dejase de llorar, la madre fue a observar qué hacía su niña y la encontró muy satisfecha comiendo el misterioso pan y queso. Admirada de ver aquello, pues bien sabía que en el cuarto no había entrado nadie, le preguntó que de quién recibía aquello. Y la niña, señalando hacia la imagen, dijo: de Santa Mena. Increíble y simpatiquísima Santa Filomena.
Es una delicia escuchar esto y lo siguiente. Poco después de llegar sus reliquias a Muñano, una joven estaba para dar a luz en una casa de campo, absolutamente sola, ya que su esposo estaba trabajando fuera. En esos momentos aparece una niña de sorprendente hermosura que la pregunta si la podía auxiliar. Y acabado de decir esto, nació inmediatamente, sin problema alguno, el niño. La joven agradece enormemente a su bienhechora y cuando ésta se retiraba, la preguntó que quién era, a lo que ella contestó: Filomena, me llaman Filomena de Muñano, y desapareció. Después la joven mamá oyó que en Muñano había una santa con ese nombre y para allá se fue en peregrinación. Al estar delante de sus reliquias exclamó: es ella, es ella, y no se cansaba de repetir la gracia de su celestial visitante. Son innumerables los milagros a favor de los niños, de las escuelas, de las mamás. Pero ojo en no cumplir lo acordado o decir cosas ofensivas contra ella. Santa Filomena no se anda con bromas. Una señora la prometió que si le devolvía el habla a su hijo de 6 años sordomudo, le haría el regalo de la más valiosa de las cadenas de oro que poseía. Y así, al llegar a la puerta del santuario, el niño exclama: «Mamá, quiero andar», y se acercó a la urna de la santa. Es inaudito y fascinante la forma de hacer milagros que tiene Santa Filomena. Después, la mamá tan agraciada, a pesar de las advertencias de las personas que la acompañaban, ofreció a la santa una cadena de oro menos valiosa, y grande fue su arrepentimiento, ya que al salir de la iglesia, el hijo perdió nuevamente el habla, y esta vez para siempre. Terrible. En una de las ciudades se celebraba con esplendor por primera vez la fiesta de la Niña Santa. Cierto eclesiástico, viendo el regocijo y fervor de los ciudadanos, dijo desdeñosamente: «¿Queremos otro santo? ¿No tenemos ya bastantes fiestas?». Y murmurando de este modo marchó a casa. Los que le oyeron se molestaron y entre ellos corrió el murmullo de que la santa no le dejaría sin castigo. No habían terminado de decir este comentario cuando vieron a los criados salir corriendo en busca del médico, porque repentinamente se había atacado de mortal enfermedad que le dejó tendido en el suelo. Muy en breve dejó de existir. La verdad es que hay milagros y más milagros para contar. Es algo único. Ha hecho miles y miles de milagros en todos los lugares del mundo, y milagros de enorme grandeza. No exagero si afirmo que si estuviesen todos esos prodigios escritos en libros, se tardarían meses y meses en narrarlos. Esta niña santa es algo único, algo que anonada y supera la mente humana. Es absolutamente inenarrable narrar lo que es Santa Filomena. Alabemos y glorifiquemos a Dios y a su Santísima Madre por haber hecho tal cúmulo de maravillas a través de nuestra mi amada Filomena. Lo que voy a contar ahora dice bien a las claras la tremenda falsía, alevosía y dolo de la Iglesia conciliar. Es increíble. Ya antes del Vaticano II se atrevieron a suprimir del calendario litúrgico a Santa Filomena y a otros grandísimos santos. Fue el 14 de febrero de 1961 cuando la Sagrada Congregación de Ritos removía la fiesta de Santa Filomena. Es totalmente bochornoso y herético que se aventuraran a quitar una santa canonizada, y no sólo canonizada, sino avalada por infinitos milagros bien comprobados, innegables.
Los milagros narrados por el sacerdote Francisco de Lucía fueron escritos a poco de ocurrir, diciendo las fechas, los lugares y los nombres de las personas que participaron en ellos. De no haber sido verdad, habrían sido impugnados, ya que todos los protagonistas de los hechos estaban vivos y bien vivos. Además, han sido multitud las personas que han visto estos milagros in situ. Pero sobra todo lo anterior. Cuando un papa canoniza a alguien, está afirmando como verdad de fe que esa persona es santa y que está en el cielo. Y esto es dogmático e irreformable. La Iglesia moderna del Anticristo, al decir que hay dudas sobre estos santos, está cometiendo el grave sacrilegio y herejía de negar que la canonización es infalible. ¡Qué vergüenza! Estamos hablando de 1961. Aún el concilio no había comenzado y ya las herejías campaban a sus anchas. Bien sabemos que los mundanos y los modernistas, repletos de orgullo, incredulidad y demonios, desprecian todo lo que sea divino y santo. Bueno, recuerdo ahora unas fechas importantes sobre Santa Filomena, cuyo santuario está localizado en Mugnano del Cardinale, cerca de Nápoles. 10 de enero, cumpleaños de la Santa. El año casi seguro de su nacimiento es el 290. El 24 y 25 de mayo, cuando se descubrieron sus reliquias en las catacumbas. El 10 de agosto, muy probablemente del año 303, fue el día de su glorioso martirio y también de la llegada de su cuerpo a Mugnano en 1805. El 11 de agosto es el día de su fiesta litúrgica. Y bueno, lo prometido es deuda. En la primera de las charlas sobre nuestra bienamada Filomena, os dije que os contaría lo que me ocurrió cuando estuve en el milagrosísimo santuario de Mugnano, donde, como es lógico, veneraría y contemplaría con 1000 ojos el relicario que contiene su bendita sangre prodigiosa. En aquella ocasión os dije: ya sé, todos os estáis preguntando qué es lo que pasó conmigo, cuando, como es lógico, pedí al rector del santuario venerar tan insigne reliquia, cuál es la citada sangre. ¿Qué es lo que observé? ¿Brillaba como el oro puro o se puso negra como el carbón? Guardad un poquito de paciencia, luego os lo cuento bien contado. Mientras tanto, suspense. Os dejé en suspense, y ha llegado la hora de que ese suspense deje de ser suspense. Como veis, todo llega, solamente hace falta tener paciencia. ¿Y qué es lo que vi? Pues lo que vi es que no vi nada. Saltaron las alarmas de vuestras inteligencias. Esperad un poquito que os lo explico. Sí, la verdad es que no observé nada, pues el relicario con la sangre, según me dijeron, había sido robado. Nuestro gozo en un pozo. Un escrito sobre el santuario que cayó en mis manos hace poco tiempo, después de hablar de la reliquia de Santa Filomena y de contar muchas cosas sobre la urna que guarda su cuerpo, seguía diciendo: si se mira de cerca, debajo de las almohadas se puede ver el envase que contiene la sangre cristalizada. Pero la religiosa que nos atendió cuando visitamos el santuario nos aseguró que el relicario con la sangre había sido robado en 1998. ¿Qué es lo que en verdad ha pasado? Pudiera ser que a la jerarquía de la falsa iglesia les molestaba demasiado
los impresionantes milagros que la sangre de una santa que habían suprimido del calendario hacía de continuo. Y pudiera ser que escondieran el famoso relicario que tanto les comprometía. Y también pudiera ser, como dice el escrito recién leído, que esté guardado en la urna. Lo cierto es que la única verdad que sabemos es que ha sido retirado de la circulación y eso nos basta. ¿Cómo? Eso oficialmente no lo sabemos. ¿Pudiera ser en verdad un robo? ¿Por qué no? Dios lo sabe. Da mucha pena dejar de contar cosas de nuestra amada Niña Santa, pero en la tierra todo lo que tiene principio debe tener fin, y con la tristeza en el corazón debemos terminar. Pero antes de ello, quiero dejar en vuestros corazones cosas que aumentarán vuestra confianza y cariño hacia la gran taumaturga. Jesús y María, en diversas revelaciones, dijeron que a Filomena nada se le niega. Gregorio XVI dijo: rezad a Santa Filomena, cualquier gracia que se le pida, ella os la concederá. Y el santo cura de Ars afirmaba: hijos míos, Santa Filomena tiene gran poder con Dios, y ella tiene por otra parte un corazón buenísimo. Roguémosla con confianza. Su virginidad y generosidad en el abrazo de su martirio heroico la han hecho tan agradable a Dios que Él nunca rechazará cualquier cosa que ella le pida para nosotros. Es muy probable que Santa Filomena haya sido quien más milagros ha realizado en toda la historia de la Iglesia, y si no es la primera, es seguro que está entre las primeras. Sus milagros son de lo más variopinto, de lo más delicioso, de lo más encantador, de lo más sencillo, de lo más grandioso, de lo más impresionante, de lo más maravilloso, y a veces, para los que no cumplen sus promesas, de lo más espantoso. Hoy, día 10 de agosto del año 2020, glorioso aniversario de aquel viernes 10 de agosto del año 303, en que fuiste martirizada y entregaste tu espíritu a Dios, a la misma hora que nuestro Señor entregó su espíritu al Padre Eterno, 3 de la tarde, quiero muy sencillamente decirte gracias por la soberana lección que tú, preciosa niña de 13 años, diste al mundo. Encomiendo el fruto de estas conferencias a tu portentoso patrocinio. Gracias, excelsa Virgen y mártir Santa Filomena, esposa predilecta de Jesús e hija muy amada de María, que eres tan solícita con tus devotos y tan cariñosa con la fe sencilla. Dígnate alcanzarme una fe viva, una esperanza firme, una caridad perfecta y la perseverancia final. Gracias, Santa Filomena, gracias.